Claro que sí, presidente. En primer lugar, no hubo ningún apresuramiento. Las decisiones que tomó el Consejo Directivo las tomó en la oportunidad y de la forma previstas por la ley vigente y que todavía siguen vigentes a la fecha, ¿no? De hecho, cuando se le alcanza esa versión del contrato al Consejo Directivo, es una versión del contrato que ya tiene la aprobación del Comité Especial Pro Integración, que es el responsable del proceso, aprobación que a su vez está sustentada en informes técnicos, legales y financieros de ese comité, el Comité Pro Integración, ¿no? Es una versión del contrato que tiene la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de OCITRAN, conforme la ley ordena. El Consejo Directivo, para aprobar una versión de contrato, previamente tiene que contar con la aprobación del comité especializado, reitero, y de todas estas otras instancias, MEF, MTC y OCITRAN. Y eso se cumplió. Con todas las opiniones favorables nos fue alcanzado a inicios de marzo esa versión del contrato y nosotros como comité directivo ratificamos su aprobación, como corresponde a la ley. No podemos hacer lo contrario, salvo que nosotros tuviéramos un argumento técnico, legal, financiero, para oponernos a esa ratificación, porque si uno no lo hace, incurre en responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la decisión que se tomó en ese momento fue absolutamente motivada y sustentada por todas estas opiniones favorables previas. La ley contempla que posteriormente a eso es que se le envía a Contraloría este contrato con todas esas aprobaciones para que ellos lo revisen. Hacen sus observaciones y recomendaciones y quien las absuelve es el comité especializado, porque la ley así lo ordena. Una vez que ese comité decide acoger o no acoger parcial o totalmente esas observaciones, le responden a Contraloría sustentando su decisión, ¿de acuerdo? Y después de eso lo ponen en conocimiento del Consejo Directivo, no para que lo ratifiquemos, sino simplemente lo ponen en conocimiento. A veces sí, a veces no. En este caso en particular lo pusieron en conocimiento del Consejo Directivo. ¿Por qué el Consejo Directivo en ese momento no vuelve a sesionar para decir no nos parece, porque a Contraloría no le han aceptado sus recomendaciones y por lo tanto nosotros queremos que nuevamente se revise el contrato? Porque si hiciéramos eso, señor presidente, jamás culminarían los procesos de concesión. Tenemos que aplicar lo que se llama el principio de confianza y que ya ha sido sancionado incluso por la Corte Suprema en varios otros casos, ¿no? Si las instancias que la ley contempla están dando opiniones favorables acerca de un acto administrativo y están sustentando su opinión favorable con argumentos técnicos, legales, financieros, si nosotros queremos oponernos a esa decisión, también tenemos que tener argumentos técnicos, legales, financieros. Pero justamente esos argumentos nacen del organismo técnico a quien se le delega la responsabilidad de llevar a cabo el proceso. Si nos están a nosotros informando ex post que Contraloría ha hecho varias recomendaciones, algunas se han acogido, otras no, unas parcialmente, otras totalmente, y nos indican que para cada caso ellos tienen su sustento técnico, legal y financiero, nosotros confiamos que lo están haciendo con buen criterio. No tenemos por qué pensar que hay algo malo, hay algo oscuro, porque si no entraríamos en un loop y nunca acabaría un proceso de concesión. Si la instancia correspondiente con todo el sustento dice esto está bien, ¿por qué nosotros tenemos que dudar que está mal? Después de la batalla todo el mundo es general, lo entendemos, pero en ese momento no tendríamos por qué haber dudado de que todo se estaba conduciendo de la manera adecuada. Más aún por un detalle importantísimo, señor presidente, señores congresistas, y en esto quiero llamar la atención y subrayarlo, porque se ha dicho que ese contrato es lesivo a los intereses del Estado, y no es verdad. Tanto así que algo que nuestro Consejo Directivo sí le puso especial énfasis es que ese contrato tuviera cláusulas precisas, ¿no?, que pusieran a buen recaudo los intereses del Estado. Y permítanme detallar cuáles son esas cláusulas.
porque se está cuestionando que el hecho de no haber fijado un tope máximo a la tasa de interés, el hecho de no haber fijado una fecha precisa para el cierre financiero, sobre todo el tema referido a la tasa de interés, es el que generó los problemas posteriores y es el que podría haber causado un perjuicio al Estado. Y no es así, porque el contrato contempla en la cláusula 10.47, que está en la página 79 del contrato, que la autorización del endeudamiento garantizado permitido, que es el cierre financiero, que precisa, y cito textualmente, los términos financieros principales del endeudamiento garantizado, incluyendo los montos del principal, la tasa o tasas de interés, las disposiciones sobre amortización, gastos de emisión, comisiones, penalidades por pago anticipado, seguros, impuestos, garantías, etcétera, requerirán la aprobación del concedente, o sea, el Estado, previa opinión del OCITRAN. ¿Eso qué significa, señores congresistas? Que el Estado no tiene por qué aceptar cualquier cierre financiero que el concesionario le alcance. El Estado no estaba indefenso y no le quedaba otro remedio que pagar cualquier tasa de interés que se le ocurriera fijar al concesionario. No, señor. Esta cláusula dice que todas las características del cierre financiero, donde es la tasa de interés una de las principales, requieren la aprobación del concedente previa opinión del OCITRAN. Primera cláusula que cautela los intereses del Estado. En segundo lugar, la cláusula 9.2.1, página 67 del contrato, acerca del cierre financiero, se precisa, y leo textualmente: en caso que el concesionario no haya acreditado el cierre financiero, se considerará un incumplimiento del concesionario y por lo tanto el concedente, previo informe emitido por OCITRAN, podrá optar por solicitar la caducidad de la concesión por incumplimiento del concesionario, siendo de aplicación lo establecido en el numeral 15.3 del presente contrato. ¿Y qué dice el numeral 15.3? Específicamente el 15.3.2, página 107 del contrato. Término por incumplimiento del concesionario. Precisa que, textualmente, por su parte el concedente podrá poner término anticipadamente al contrato en caso el concesionario incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de las penalidades que procedan. Se considerarán como causales de incumplimiento de las obligaciones del concesionario aquellas señaladas expresamente en el contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Y en el literal M precisa: incumplimiento del cierre financiero por responsabilidad del concesionario de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9. Como se puede evidenciar, señores congresistas, el contrato sí contempla con cláusulas específicas y precisas, ¿no?, medidas para cautelar los intereses del Estado. El Estado en ningún caso estaba obligado a aceptar cualquier tasa de interés que le quisiera imponer el concesionario. El Estado tiene la atribución de ser quien finalmente aprueba el cierre financiero. Si hay un cierre financiero que no le parece, el Estado se lo rechaza al concesionario y el concesionario lo tiene que ajustar, lo tiene que modificar hasta obtener la aprobación del concedente, del Estado. Y si eso no ocurriera, si esa aprobación no se da, quien está en falta es el concesionario por no haber logrado el cierre financiero. Y esa falta es causal de rescisión del contrato. Y cuando se rescinde el contrato por incumplimiento de una obligación, incluso se le puede ejecutar la garantía de cumplimiento al contratista, que es más de $8 millones. Todo eso lo contempla con precisión el contrato. Por lo tanto, un contrato que tiene estas cláusulas así de precisas no se le puede considerar lesivo a los intereses del Estado. En esto quiero ser muy preciso. Con esa tranquilidad, señor presidente, el Consejo Directivo de Proinversión en su momento aprobó la versión del contrato que ya tenía las opiniones favorables del MEF, del MTC, de OCITRAN, además de la aprobación expresa del Comité Especializado Pro Integración, que a su vez tiene opiniones de sus órganos legales, técnicos y financieros acerca de ese contrato. Con todos estos sustentos es que nosotros ratificamos eso. Si luego Contraloría hace algunas recomendaciones y estas son o no acogidas, esa es responsabilidad del Comité
Prointegración. A nosotros nos pareció en ese momento absolutamente razonable lo que se estaba haciendo, porque todas esas decisiones tenían un sustento, y para nosotros oponernos hubiéramos tenido que tener un sustento técnico en ese momento, que obviamente no lo teníamos porque no somos los especialistas en ese tema. No nos olvidemos que ese consejo directivo, así como estaba conociendo y resolviendo temas acerca de la concesión del aeropuerto de Chinchero, igual lo hacía acerca de proyectos viales, de proyectos agrícolas, de proyectos mineros, de un sinfín de proyectos en los que es imposible que ese consejo directivo sea especialista en los detalles de cada uno de esos proyectos. Para eso es que se le asigna la responsabilidad a un comité especializado que cuenta con un consultor que lo asesora, que cuenta con un equipo legal, un equipo técnico, un equipo financiero, que son los que analizan, sustentan, deciden y en algunos casos elevan al consejo directivo solo para la ratificación. Es imposible que el consejo directivo tenga el manejo técnico legal de todos los proyectos. Sería materialmente imposible. Para eso existe la delegación, la división de trabajo. Es la única forma en que esto se puede avanzar, ¿no? Entonces nos queda claro de que ustedes, el comité directivo, que se reúne en 5 ministros, tomó la decisión de la concesión, este contrato de concesión, previa opinión hubo del Comité Especial Pro Integración, que integra el MEF, METC, OCITRAN, en marzo de 2014. Un mes antes de que hubiera el informe de la Contraloría. Entonces, que ustedes hicieron este contrato de concesión sin el informe previo de la Contraloría, ¿correcto? No, es que lo tengo claro ya. Es el juego de palabras para el titular, ¿no? Aquí hay que ser claro, señor presidente. Ese contrato no es lesivo a los intereses del Estado porque tiene cláusulas que cautelan los intereses del Estado completamente. Si lo que se está cuestionando es si el contrato es o no es lesivo, yo me reafirmo en que no es lesivo y asumimos la responsabilidad porque ese contrato contempla cláusulas que protegen los intereses del Estado. En eso queremos ser claros. Si Contraloría hace observaciones, algunas son pertinentes, otras no. Nadie es dueño de la verdad. Para eso existe un comité especializado que acoge algunas, sí, y otras no, y tienen un sustento que a ellos les tocará exponerlo. O sea, en eso hay que ser claros. Y este comité especializado después reconoció que no es pertinente acoger esa recomendación de la Contraloría, y por lo tanto ustedes no vieron ya pertinente reunirse el Consejo Directivo para ver la posibilidad de que hay una recomendación de unas observaciones que habían 20 de la Contraloría y decidieron ya no reunirse porque bajo el principio de la confianza. ¿Ok? Congresista Yuyes y luego el congresista Armando Villanueva. Muchas gracias, presidente. Darle la bienvenida al ex ministro Paredes. De acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿no? 2 preguntas. La primera, se ratifica y dice que este proyecto de inversión no es lesivo para el Estado. El contrato, perdón. Yo la pregunta que le hago es, ¿no era lesivo hasta antes de la adenda y después de la adenda es lesivo o no? Puntual nada más. La segunda pregunta, veo que este comité especializado pro integración, que le denominaron, o así se denomina, tiene más autonomía y poder que los propios ministerios. Entonces yo lo que quiero saber es quiénes son las personas que lo integran, cómo lo designan, o quién designa a estas personas que justamente están en el comité especializado. Porque nosotros tenemos que saber si finalmente, cuando los 5 ministros, que son los que integran el Consejo Directivo, lo que usted ha dicho, no podían ellos de ninguna manera tomar una decisión porque ya la había tomado el Comité de Integración. Yo quiero saber quiénes son los que integran eso y quiénes lo designan. Esa es mi pregunta, presidente. Ministro. Por su intermedio, señor presidente. Respecto a la primera pregunta acerca de
Si es que el contrato no era lesivo, si me reafirmo, efectivamente me reafirmo, el contrato no es lesivo a los intereses porque tiene cláusulas que permiten rescindirlo si es que se evidencia que hay un perjuicio para el Estado. En eso me reafirmo. Si es que se convirtió en lesivo luego de la adenda, que es la siguiente pregunta, la respuesta responsable tendría que hacerse después de analizar, ¿no?, las consecuencias de esa adenda. Lo que yo puedo opinar es solamente lo que he leído en los medios de prensa. Y sería una irresponsabilidad emitir una opinión solamente en base a lo que leí en un periódico, que no necesariamente recoge la integridad de los argumentos en base a los cuales se firmó la adenda, ¿no? Podría yo tener una versión parcial de los hechos y emitir una opinión en base a información parcial. Es absolutamente irresponsable, ¿no? Para eso está precisamente la Contraloría, que ha hecho un examen acerca de la adenda y sus consecuencias. Está la Fiscalía, donde dicho sea de paso también he acudido en 2 oportunidades, donde hay abiertas investigaciones que están evaluando si hay o no alguna irregularidad en la suscripción de esa adenda. Son instancias a las que les corresponde emitir una opinión formal. Sí, la vía del congresista había pedido que quienes integraban... Continúo. Continúa. A ver, una interrupción, el congresista. A ver, primero escucho al exministro decir que en el Consejo Directivo ellos no ven lo que dice Contraloría. Sin embargo, ahorita manifiesta que ahora Contraloría ha observado esto, ¿no? O sea, no sé cuál es la lógica que está aplicando el exministro, ¿no? Primero dice, no, yo no tengo que ver nada, el comité especializado pro integración es el que tenía que ver, nosotros lo único que hemos hecho solamente es tomar conocimiento porque ellos tienen la total autonomía, pero ahora lo escucho que dice, no, pero ahorita ya está el Ministerio Público, ahorita ya está la Contraloría y ellos están haciendo las observaciones correspondientes. Entonces, definamos, presidente, a través de usted al ex ministro. Si bien es cierto, él menciona que este contrato no era lesivo, que él no puede vertir una opinión porque sería irresponsable. Yo le digo una cosa, de la teoría a la práctica es lesivo contra el Estado. Ahorita nosotros estamos prácticamente teniendo que ir a un tema contencioso porque la empresa sí lo ha estimado, ¿no? Entonces, no entiendo, quiero que me clarifique un poco más, o de repente mi pregunta no ha sido tan clara para que yo la pueda entender, ¿no, presidente, a través de usted? Gracias por su intermedio, presidente. Es absolutamente lógico, señor congresista, y no hay ninguna inconsistencia en lo que acaba de afirmar. En temas de concesiones, de contrataciones en general, hay que ser especialmente escrupuloso en cumplir con las normas vigentes. O sea, allí no hay margen de maniobra porque el riesgo de cometer una irregularidad e incurrir en responsabilidad es alto. Y lo que yo acabo de afirmar, me reafirmo, ¿no? En esas circunstancias, en esa etapa del proceso, están muy claras y delimitadas cuáles son las funciones de Contraloría. No es una opinión vinculante, como ya lo debe de haber mencionado el excontralor que me antecedió en el uso de la palabra, ¿no? Pero las funciones de Contraloría ex post, con exámenes posteriores durante la ejecución contractual, ¿no?, sí pueden tener efectos vinculantes, ¿no? Son diferentes roles en diferentes momentos. El Consejo Directivo dentro de Proinversión tiene un rol perfectamente delimitado por las normas, del cual no nos podemos exceder porque podemos incurrir en responsabilidad. Los comités especiales que se hacen cargo de los procesos tienen un rol, tienen su nivel de autonomía, que si uno lo transgrede incurre en gravísima responsabilidad. Con eso no se puede jugar, ¿no? Y le hago la analogía, es algo similar a lo que ocurre con los comités especiales que conducen las licitaciones públicas en el marco de la ley de contrataciones, donde son totalmente autónomos, con más poder efectivamente que cualquier ministerio, porque la ley les da esa autonomía, ¿no?, preveyendo que los procesos se lleven de manera transparente. Entonces, me reafirmo en lo que he dicho, no hay ninguna inconsistencia, no hay ninguna incoherencia. Su pregunta de ¿y quiénes son y quién los designa?, ¿no? Los miembros de los comités especiales, ¿no?,
están designados por el Consejo Directivo, a propuesta del director ejecutivo de Proinversión o a propuesta de alguno de los miembros del Consejo Directivo. Y eso no es malo, porque cada quien es responsable por sus actos. El hecho de recomendar a alguien o sugerir a alguien para un puesto no lo hace a uno responsable por lo que esa persona haga o deje de hacer, por si acaso, ¿no? La responsabilidad es de quien ejecuta o deja de ejecutar los actos, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy claro en establecer las responsabilidades sin pretender lavarse las manos. Si hay una responsabilidad política, nosotros la asumimos, pero responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, en absoluto. Tanto así, señores congresistas, que tanto en los exámenes previos que hace Contraloría como en los posteriores, no ha encontrado ninguna responsabilidad administrativa en el Consejo Directivo que estuvo vigente durante el proceso de concesión, del cual fui parte. Reitero, no han encontrado ninguna responsabilidad administrativa. Hasta la fecha, en Fiscalía se está llevando a cabo una investigación que hasta ahora estamos colaborando y participando. No han determinado ninguna responsabilidad, ese canal seguirá su curso. Ustedes están también evaluando el tema, somos respetuosos de cuál es el criterio con el que ustedes miren el caso, y estamos aquí presentes contribuyendo en informar y responder para que ustedes se formen un juicio y lleguen a las conclusiones que vean pertinentes. Dentro de este comité, el Consejo Directivo, que son 5, a propuesta de Proinversión, generalmente designa a los miembros de este comité especializado Prointegración, ¿correcto? Aquí en la fase ya porque luego usted no está para la firma ya del contrato de concesión, ¿verdad? Pero ¿a quién correspondía evaluar si la empresa era solvente o no? Porque, miren, el consorcio Conturhuasi, que estaba con HAIH, que es Andino Invest Holding, y la Argentina Corporación América, según sus estados financieros, reportada a la Superintendencia del Mercado de Valores, AIH no sería una empresa solvente porque tiene activos de 706 millones y pasivos por 492 millones y pérdidas de 5 millones. ¿Dónde están los 500 millones en activos que mencionó su presidente del directorio de AIH, no? Entonces, aquí decíamos, o sea, estaríamos regalando prácticamente el aeropuerto a una empresa insolvente, lo que se decía en su momento, ¿no? Y ya viendo el futuro, porque veo que ya no estuvo en ese momento usted, pero el momento del cierre financiero, si esta empresa no acredita que realmente que era una empresa solvente, se debió entrar, usted lo dijo bien claro, a una caducidad por incumplimiento del contrato, ¿verdad? Entonces, primero, ¿a quién le correspondía hacer esa evaluación de estas empresas? ¿A quién estaban otorgando el aeropuerto para su construcción? Lo otro era, decíamos, que ¿por qué no se aplicó el tema de la caducidad, el incumplimiento del contrato? Porque después vino ya la adenda y una de las salidas pudo haber esto, ¿no? Caducidad por incumplimiento del contrato. No ha catalogado como una empresa solvente, no en el tema del cierre financiero, no es una empresa insolvente, por tanto aplicamos esto, incumplimiento del contrato por caducidad. Esos dos temas, ¿no? ¿Quién le correspondía evaluar el tema? Estaba dentro del Comité Especial Pro Integración, hay una parte del MEF, estaban también los del MTC, los Citran, porque ahí veo que ahí están también metidos gente del MEF. ¿Quién evaluó que esta empresa, miren, después qué pasó? Ministro. Sí, presidente. La pregunta de quién evalúa la solvencia de la empresa, hay que distinguir dos momentos. Cuando la empresa es postor y cuando la empresa ya ganó, ya firmó contrato y tiene que empezar a ejecutar. En el momento en que la empresa es postor,
La evaluación de los postores le corresponde al Comité Especial Pro Integración, que es autónomo en esa evaluación, ¿no? Ellos definen los criterios y los parámetros en base a los cuales verifican la solvencia de los postores, ¿no? Y en base a eso es que los precalifican. Por esa razón mencioné que a inicios del 2014 habían 4 postores precalificados que estaban en condiciones de hacer oferta económica, porque ya habían pasado por el proceso de evaluación del Comité Especial Pro Integración. ¿De acuerdo? En el siguiente momento, que es cuando ya el postor adjudicado, el ganador, tiene que empezar a ejecutar el contrato, y una de las primeras acciones es obtener el cierre financiero, ¿no? Que el cierre financiero es el conjunto de características a través de las cuales ese concesionario, esa empresa ganadora, va a financiar el proyecto, ¿no? Se va a hacer un préstamo, va a asumir una tasa de interés determinada, va a pagar determinadas comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas características que están contenidas en el cierre financiero, ese postor adjudicado, ese concesionario, tiene que presentarlas al concedente, que es el Ministerio de Transportes, el MTC, para que sea aprobado ese cierre financiero. Si en ese momento el concesionario no logra obtener la aprobación del cierre financiero por parte del MTC, que además debe tener la opinión de Ocitran, o sea, acerca de ese cierre financiero opina Ocitran, que es el organismo regulador, y el concedente, que es el MTC. Si no se obtiene la aprobación de ese cierre financiero, el que está en incumplimiento es el concesionario, y es causal para rescindir el contrato, ¿no? Si ese cierre financiero no se obtiene porque las características de las condiciones financieras no son aceptadas por el concedente, por el Estado, porque la tasa de interés es muy alta, por ejemplo, o el cierre financiero no se obtiene porque el concesionario no logra financiar lo que necesita, porque en ese momento se volvió una empresa insolvente, ¿no? Pueden haber varias razones por las que no se obtiene el cierre financiero. Me excuso de decir si sí o si no, yo no me consta si eran o no insolventes en ese momento, pero podría haber sido, es una posibilidad, ¿correcto? Lo cierto es que por las razones que fuera, si el concesionario no logra la acreditación, la aprobación del cierre financiero, esa es una causal de incumplimiento, que le daba facultades al concedente a través del MTC, es el concedente, de rescindir el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de los 8 millones. Si en ese momento el MTC decide no hacer eso, sino hacer una adenda, ellos tienen que sustentarlo. ¿Por qué lo hicieron? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los momentos. Ok, pero nos queda claro que usted nos dice de que en ese momento, por incumplimiento del contrato, debía ser caducidad y prácticamente es cancelación de ese contrato. Eso había sido la vía que estaba establecida. Era la vía que estaba establecido en el contrato. Otra vía diferente tiene que ser sustentada por quienes la adoptaron, ¿no? No puedo juzgar si tiene o no el sustento correcto porque no lo conozco, ¿no? Congresista Armando Villanueva, del Cusco. Gracias, presidente. Señor ministro, señor exministro, ¿podría precisarnos de cuándo a cuándo es que fue ministro? Sí, por su intermedio, señor presidente. Desde el 28 de julio del 2014 hasta el 23 de junio del 28 de julio del 2011 hasta el 23 de junio del 2014. ¿Fue entonces usted el que suscribió el contrato en calidad de concedente y en nombre del Estado? Por su intermedio, señor presidente, no, yo no lo suscribí, porque la suscripción fue en el mes de julio. ¿Y usted estuvo hasta junio? Estuve hasta junio, pero... me pareció escuchar que era julio. Bueno. No, perdón. Sin embargo, no queremos dejar
de asumir la responsabilidad por el contrato. O sea, el contrato se hizo durante nuestra gestión, ¿no? La firma ya es un acto administrativo, ¿no? Que es más, o sea, el ministro normalmente no lo firma, o sea, se delega al viceministro para que lo firme, eso es lo usual. De hecho, ustedes pueden verificar todos los contratos de concesión, me atrevo a afirmar que no hay ninguno que esté suscrito por un ministro. Si no son todos, la gran mayoría están suscritos por los viceministros. ¿Quiere decir usted que de haber permanecido hasta el 14 de julio, que es la fecha en que se suscribe el contrato, no habría sido usted el que suscribe el contrato? No, de hecho hubiera sido el viceministro, pero designado por el ministro a través de una resolución ministerial. Ese es el procedimiento. El ministro designa al viceministro autorizándolo a que suscriba el contrato. O sea, en ningún caso el ministro deja de asumir la responsabilidad. Y aquí no estamos evadiendo la responsabilidad hasta la suscripción del contrato. A ver, en ningún momento el ministro deja de ser responsable. Por supuesto, señor presidente, y es por esa razón que yo reitero y no me cansaré de decirlo con argumentos en la mano, ¿no? Hasta la firma del contrato nosotros somos responsables y ese contrato no es lesivo a los intereses del Estado. Lo que ocurra después de que se firme el contrato es responsabilidad de las instancias y ellos sabrán explicar por qué hicieron lo que hicieron. Pobrecita. Si pudiera precisarnos brevemente las razones de por qué usted dejó el ministerio el 23 de junio. Razones personales, señor congresista. ¿Usted presentó su renuncia, señor exministro? Por su intermedio, presidente, sí, presenté mi renuncia, después de 3 años. ¿Podría precisarnos? Usted ha sido insistente en afirmar que el contrato no es lesivo a los intereses del Estado. ¿Podría precisarnos en qué cláusula del contrato se fija una fecha límite para la presentación del cierre financiero? Por su intermedio, señor presidente, en el contrato no se fija una fecha límite porque de acuerdo a lo que sustentó en su momento el Comité Especial Pro Integración, no se podía fijar una fecha límite exacta porque para poder hacer el cierre financiero, el concesionario tenía que cumplir con algunas etapas previas cuya duración no se podía conocer por anticipado. ¿Se acuerda usted, señor ministro? Perdón, para terminar la idea. Y porque además, para el Comité Pro Integración, que decidió no hacer esa precisión, ellos consideraron en su momento que era interés del concesionario el obtener el cierre financiero lo más pronto posible, porque el contrato sí precisa que obtener el cierre financiero es un prerequisito para que el concesionario pueda iniciar las obras de construcción del aeropuerto. Por lo tanto, si no presentaba el cierre financiero, no podía empezar las obras, por lo tanto, se iba a demorar en poder empezar a operar el aeropuerto y por lo tanto se iba a demorar en empezar a obtener ingresos por esa concesión. Por lo tanto, era un perjuicio para el concesionario el demorarse con el cierre financiero, lo afectaba directamente. Tomando en cuenta que era interés del concesionario apresurarse con el cierre financiero y porque además la obtención de ese cierre financiero dependía de otras acciones que el concesionario tenía que llevar a cabo, el Comité Especial Pro Integración sustentó que no era pertinente precisar una fecha exacta, ¿no? Así es como se lo hicieron conocer a Contraloría respondiéndole a esa observación cuando la hicieron en su momento. ¿Se acuerda usted, señor ministro, del periodo de tiempo en el que el gobierno de entonces pretendía concluir con la obra del aeropuerto? Si la memoria no me falla, señor congresista, estaba previsto que en 5 años se llevara a cabo la construcción del aeropuerto para que a partir del 6º año empezara a operar. O sea, así es como se fijó en el plan inicial, ¿no? Si había un cronograma de cumplimiento, digamos, 5 años, podía, en la consideración de que el contrato no contenía una fecha,
tomarse el tiempo suficiente, necesario, que inclusive podía llegar hasta los 3, 4 años, digamos, para el cierre financiero? ¿O cuál era la previsión de por qué es que no se puso justamente la fecha para el cumplimiento del cierre financiero? El problema, señor congresista, no es que no haya habido cierre financiero. El concesionario sí presentó un cierre financiero, cumplió con presentarlo. El detalle está que el concedente, el MTC, en el 2016, que es cuando el concesionario presenta formalmente este cierre financiero, el MTC se lo rechaza, se lo deniega. Inmediatamente después de eso, el MTC ha podido rescindir el contrato. Lo que ocurre es que estuvieron a la espera de que hubiera una contrapropuesta, no sé, o sea, ponerse de acuerdo, que el concesionario variara las características de ese cierre financiero para volverlo a presentar y obtener una aprobación. Pero basta con que el concesionario lo presente, yo lo rechazo porque no lo considero beneficioso a los intereses del Estado, y eso hace que el concesionario esté incumpliendo una obligación contractual. El concesionario está obligado a obtener esa acreditación. Si no lo obtiene porque el MTC, que es quien se la debe aprobar, no le gustan las características del cierre financiero, el concesionario tiene que ponerse las pilas y tiene que modificarlo, ¿no?, para obtener la aprobación, porque si no, el concedente le puede decir: oye, estás incumpliendo con tu obligación y te rescindo el contrato. O sea, el contrato lo prevé. Señor ministro, a través de usted, señor presidente, ¿conoce usted la fecha en que fue presentada el cierre financiero? Si no la fecha exacta, por lo menos el mes. Pedro, ahorita voy. Ok, me avises en cuanto empieces. Chao, chao.